Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis, presentado por César Ficachi. Ve estos estudios que van a satisfacer tu curiosidad y ser de tu interés. Si te gustan, no olvides darles like, inscríbete y ve las notas abajo. Bendiciones. Hola amigos, gracias por estar en CD Ficachis, gracias por estar en este capítulo número 4 de la teoría de los multiuniversos de Dios, donde comparamos la ciencia, la tecnología, culturas antiguas del mundo y otras en comparación con la palabra de Dios, y vemos la realidad de cómo la Biblia no es que contradiga a veces a la ciencia o la ciencia de la Biblia, sino que a veces es cuestión de interpretación. Nos habíamos quedado en que por qué la teoría de la evolución debería de existir, o deberíamos de creerle o no deberíamos de creerle. Y pues había yo demostrado ya varias pruebas físicas, donde habíamos hablado de la laminina, habíamos hablado de las probabilidades, la ley de probabilidades que había marcado Fred Hoyle y Chandra, y que pues otros científicos también muy famosos que habían llevado el premio Nobel de 1903, y que practicábamos que la teoría de la panspermia, de esta teoría de la evolución, es una de las teorías que es muy difícil de cumplirse, pero que está marcada dentro de este libro de las teorías de la teoría de evolución, y que también vamos a mencionar más adelante cómo se creó, por qué sucedió, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que vamos a marcar que, hablando de esta teoría de la panspermia, cuando habla de lo que debería o cómo debió de haberse creado la primera molécula, pues estábamos viendo que la teoría de probabilidades que le dan los científicos pues es muy válida, que es un absurdo pensar o apostar por la teoría de evolución. Además de que pues hemos estado viendo de que hay diferentes teorías que hablan de que pudimos haber sido creados, pudimos haber sido evolucionados a través de una participación extraterrestre, hablando de algún meteorito o algún tipo de polvo que hubiese caído en la Tierra, pero que aún así todo nos lleva a una creación primero del universo, y después que donde quiera que se hubiese creado vida, tuvo que haberse creado a través de una ingeniería extraterrestre. Ok, entonces, no habíamos llegado a esa parte, pero vamos a llegar más adelante también en la conclusión de que pues tuvimos que haber sido creados donde quiera que hubiéramos sido creados. Entonces, les decía yo que continuamos. Podríamos comentar esto como si fuese el último clavo en la teoría de la evolución, pero pues hay bastantes clavos todavía por ponerle a este ataúd. Por si no lo habían entendido, un juego de lotería por lo general es de la probabilidad de 1 en 1.000.000. Eso quiere decir que es 1 entre 1 con 6 ceros. Y la teoría, lo que los científicos le dan como probabilidad a la teoría de evolución es de 1 entre 1 con 40 ceros, no con 6 ceros, sino con 40 ceros, que es una cifra prácticamente indescriptible. Entonces, más allá de miles de millones de trillones de probabilidad. Entonces, dijéramos de esta manera, ya lo habíamos comentado, sin la luna, pues no podría haber vida en la Tierra, ¿no? De las 4 teorías que habíamos platicado del desprendimiento de la Luna, 3 no son muy satisfactorias del todo, ¿no? Una de las teorías, bueno, habíamos platicado de la Luna, pero de las 4 teorías que se manejan de cómo fue creada la Luna, porque decíamos que sin la Luna tampoco pudo haber existido la vida en la Tierra, hay 4 teorías, y 3 no son muy satisfactorias. Una dice que la Tierra tuvo una explosión interna y que se desprendió la Luna. Esta teoría es poco probable porque los núcleos del centro de la Tierra y de la Luna son de diferente tamaño, no son iguales.
Si estando la Tierra en un estado líquido hubiese sido este impacto, o de un impacto en seco, pues hubiese sido con las mismas proporciones, con el mismo volumen o densidad en el centro. La segunda teoría dice que la teoría, que por una fuerte fuerza de rotación de la Tierra se desprendió esta parte, ¿no? Y pues también es muy poco probable, porque pues en qué momento se aceleró y en qué momento se frenó la Tierra, ¿no? En su rotación. Y la tercera teoría dice que un asteroide se acercó a la Tierra y que este asteroide que se acercó a la Tierra quedó atrapado en la órbita de la Tierra. Entonces, pues es también poco probable por cuando estudiamos en la física inercia, velocidad y todo eso, si no eres un objeto muy pequeño, es muy poco probable que quedes atrapado dentro de esta teoría, ¿no? Entonces, y pues yo ya se los había comentado, si consideramos que, si no mal recuerdo, la Luna es una cuarta parte del tamaño de la Tierra, pues está pues menos creíble, ¿no? Muy difícil de creer. Ok, la última teoría de estas cuatro dice que un planeta venía en sentido contrario de la rotación de los planetas. Todos los planetas en el sistema solar giran hacia el mismo sentido. Fíjense qué curioso. Todos los planetas que están en nuestro sistema solar giran alrededor del Sol en el mismo sentido. Este asteroide venía en sentido contrario y tuvo un impacto con la Tierra, ¿no? Casualmente se le conocía a este como Teia, Orfeo, o Nibiru, o el planeta X, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la historia o la narración de quien te lo cuente, el nombre que tiene. Y este choque ocasionó el desprendimiento de la Tierra cuando la Tierra todavía estaba en un estado no muy sólido. Les he comentado en algunos otros estudios que se calcula que el grueso de la capa de tierra eh, que está seca o que está no en estado de líquido, de lava, por decirlo de alguna manera, se considera que es alrededor de un 8% de grosor de toda la Tierra, como si fuera la cáscara de una naranja. Entonces, de ese grueso podríamos decir que es la tierra, el cascarón que tiene la Tierra, y todo lo demás por dentro pues es lava ardiente. Antes de que esta capa se secara y fuese la Tierra como tal, las partes secas de la Tierra, tuvo este impacto de este asteroide con la Tierra, desprendiendo así el fragmento que correspondía a la Luna. Al tener este separamiento, la Tierra estaba en la órbita entre Marte y Júpiter, y de esta manera su desplazamiento fue de entre Marte y Venus, que es donde actualmente estamos. Sin embargo, existe un cinturón de asteroides que siempre ha existido también en nuestras órbitas, y que este cinturón de asteroides se cree que fue ocasionado precisamente por ese impacto, y que este cinturón de asteroides casualmente gira en sentido contrario al que giran los planetas. O sea, es algo que pues yo creo que es bastante interesante, porque esta teoría casualmente corresponde a la teoría que decían, testimoniaban los Anunnakis, o bueno, los Anunnakis eran los dioses de los sumerios y los acadios. Entonces, casualmente, resulta que ahora esa teoría es una de las teorías que existen, que cree la ciencia que así es como se formó la Luna. Entonces, casualmente también, la Tierra tiene 4.500 millones de años, pero también la Luna. Tienen la misma antigüedad uno y el otro. Pero la Tierra no era muy sólida, y por eso es que se pudo desprender esa parte que formó posteriormente la Luna, ¿no? Porque si hubiese sido más sólida, pues entonces
el impacto hubiera sido pues más brutal, hubiese ocasionado seguramente que se hubiese desmoronado la Tierra. O al menos eso es lo que dice la teoría de la física, y lo mismo es lo que dice la teoría de los testimonios del pueblo de los sumerios y los acadios. Fíjense, este cinturón de asteroides también está a una distancia en la cual, de acuerdo a algunas teorías, está en un lugar preciso, ni muy lejos ni muy cercano, de tal manera que por lo mismo no ha sido atraído. Por lo mismo la Luna también quedó en una posición conforme a la Tierra, de tal manera que todos sabemos que ni es expulsada hacia el exterior, ni por la fuerza de traslación, y tampoco es atraída hacia la Tierra por la fuerza de gravedad. Entonces, son datos muy interesantes. Esta cuarta teoría, como yo les decía, que habla de todos estos planetas, Orfeo y demás, Teia y Nibiru y el planeta X, pues es lo que podríamos decir que hasta nuestras fechas está considerado, ¿no? Los impactos de asteroides, por ejemplo, que tiene la Luna, pues reflejan que precisamente no tienen esa atmósfera que los pudiera proteger como en el caso de la Tierra. Por eso es por lo que se ve siempre tan golpeada por diferentes asteroides, ¿no? Pero se cree que también al tener este impacto, los mismos asteroides que iban siguiendo este impacto que tuvieron al frenarse o al quedar estacionada la Luna, también recibió varios impactos de estos asteroides que seguían el impacto original. Espero estar siendo claro. Todo el universo está en expansión, eso hace que la Luna también esté alejándose de la Tierra, y al alejarse de la Tierra, este freno que era antes la Luna mientras más cerca esté de la Tierra, más despacio tiene su movimiento de rotación la Tierra, pero al estarse alejando la Luna, pues la Tierra parece estar acelerando el tiempo, ¿no? La Biblia dice que en el final de los tiempos, pues se van a acelerar todos estos, los días se van a cortar y que muchos sucesos van a pasar, pero casualmente, al estar comprobando que la Luna se está alejando y al comprobar que el tiempo cada vez nos dura menos porque la Tierra gira más rápido, eso nos lleva a la conclusión de que pues también estamos teniendo una validación de lo que decía la Biblia miles de años antes de que estos sucesos estuviesen aconteciendo. Una vez más, pues vemos que la Biblia sigue teniendo razón. Cuando hablamos de la creación de animales, sabemos perfectamente que los animales, dice la Biblia, que fueron creados en el agua y otros fueron creados en la tierra, y etcétera, etcétera. Entonces, eso como parte de lo que dice la Biblia dentro de la teoría de la creación, de cómo fueron creados y dónde. Estos asteroides, estos impactos de asteroides que ha reflejado la Luna, ¿sí? Le siguen dando cierto cambio de polaridad y de rotación, además del movimiento de traslación que está teniendo la Luna hacia afuera, hacia el exterior. Como les decía yo, todo el universo está expandiéndose hacia afuera. Una de las teorías de los multiuniversos nos hace pensar de que al tender hacia afuera es porque hay otros universos fuera del universo que conocemos. Esto también lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos los multiuniversos y la teoría de cuerdas. Se está comprobando que se está alejando la Luna. Este alejamiento, pues por supuesto, se va a tardar varios miles de años. Y por eso, pues como yo les decía, los días son más rápidos, aunque no son palpablemente visibles, sí estamos teniendo pues días más rápidos en nuestras fechas. Como yo les decía, tiene la misma antigüedad de la Tierra, y la Luna, desde que fue creada, tiene también, es lo que su movimiento, su cercanía, es lo que ocasiona que existan vientos, que existan nubes, lluvia, mareas, etc. Entonces, todas estas son necesarias para la alimentación de la vida marina, y las condiciones de profundidad bajo la superficie del mar, de tal manera que yo les decía que si no existiese la vida, y esta especie de gravitación que tiene la Tierra y con la presencia de la Luna, que está estática, todas las fuerzas
por ejemplo, podrían verse disminuidas, ¿no? Porque cuando la Tierra se ve afectada por la Luna, a veces aumenta hasta 3 veces más estas mareas y estos diferentes síntomas que les acabo de mencionar. Si no existiera también, pues también podrían aumentar en el sentido de que en lugar de frenarlos, los climas serían más extremos, las mareas, la marea no tanto, pero sí lo que son vientos y este tipo de cosas podrían ocasionarse también de una manera más agresiva. Por falta de esa gravedad o por exceso de gravedad o falta de gravedad que hace la Luna, ¿no? La Luna ejerce cierta gravedad cuando está presente en la Tierra y ocasiona también a veces los mismos movimientos tectónicos o los temblores o cosas así. Y está comprobado que la Luna tiene algo que ver en estas situaciones de temblores y todo esto. Entonces, bueno, que quiero darles a entender que gran parte de la vida tiene que ver por estos movimientos de mar que hace la Luna que existan. Entonces, haciendo una especie de repaso, nuestro sistema solar actualmente está Mercurio, la Tierra, Marte, ¿no? Está el cinturón de asteroides. Este cinturón de asteroides se llama Grandes Ceres. Luego está Júpiter, Saturno y después sus anillos de fragmentos de rocas ocasionados por un choque, seguramente se cree. Luego está Urano, Neptuno, Plutón y Plutón tiene una luna que es muy famosa que se llama Carote. Y al final está el cinturón de asteroides de Kuiper, ¿no? Kuiper. La Luna se cree que tiene la misma antigüedad de la Tierra porque cuando se hacen estudios de carbono 14 no se hacen estudios de cuándo fue formada una situación, sino de cuán vieja es aquella pasta, aquella esencia, aquel ingrediente con el cual es formado un producto. Entonces, por eso se hacen estudios de carbono 14 y al hacer el estudio de carbono 14 y como del mismo material de la Tierra está formada la Luna, por eso los dos coinciden con la antigüedad de cuando fueron formados, no como Luna y como Tierra, sino cuando fue formada esa pasta, esa esencia que formó la Tierra y el desprendimiento. Si la Luna estuviese más cerca, la misma fuerza de gravedad, les decía yo, pues la estaría atrayendo hacia la Tierra, ¿no? Pero casualmente no es así, se mantiene en un lugar. Y si estuviese más lejos, sería lanzada hacia el firmamento con más rapidez de la que ahorita se está separando. Ahorita se está separando poco a poco. Pero si no estuviese en ese lugar la Tierra donde está ahorita, donde la Tierra la atrae con esa fuerza de gravedad, si estuviese un poco más lejos la Luna ya se hubiera ido desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo explico? Porque si ustedes creen en las casualidades y creen que todo fue una casualidad y que la Luna está en el lugar preciso, con el tamaño correcto, ni más lejos ni más cerca, y a su vez el Sol, no estamos ni más lejos ni más cerca. Para que pueda existir vida en este planeta, las probabilidades de que esas 4 características, simplemente esas 4 características se cumplieran, es 1 en 1000. Son 4 características. Si a esto le sumamos la temperatura del Sol y le sumamos la circulación de otros asteroides, le sumamos la rotación que tenemos y la traslación que tenemos, estaríamos aumentando otros 4 ceros. Entonces, estaríamos hablando de una probabilidad en 100 millones, nada más para cumplir esas 4 otras opciones. Entonces, aquel que pueda creer en la casualidad, nada más con estas bases, la verdad es que mis respetos para esa persona.
Ok, no hay nada casual. Las cosas fueron creadas por, por algún motivo y por supuesto por alguien muy capaz. Y yo sí pienso que fue Dios. Pero bueno, a fin de cuentas, estos estudios son para que ustedes puedan valorar. Como yo les he dicho, estos no son más que estudios para que ustedes puedan valorar o qué tan inciertos somos con respecto a nuestra manera de pensar. Plutón es el planeta más lejano y tiene una luna grande y pues pequeños planetoides, les dicen, ¿no? Júpiter tiene 16 lunas. Eh, y estas lunas pues son diminutas en comparación al planeta, ¿no? Venus y Mercurio pues no tienen lunas. Saturno y Urano y Neptuno tienen lunas diminutas también. Entonces Marte tiene 2 lunas y unos asteroides capturados en su propia órbita, ¿no? Entonces Venus es muy parecido a la Tierra, pero sin lunas. Entonces Mercurio es poco más grande que nuestra luna. Y si un grupo de asteroides está cerca de un cuerpo que es mucho mayor, pues pueden ser atraídos, como yo les platicaba, ¿no? Y pues si está fuera de ese alcance, sale disparado, por decirlo de una manera sencilla, hacia afuera, hacia lo lejos. Todas estas planetas que han tenido lunas, que en algunos de ellos se ha comprobado que han tenido agua, y pues que se han mantenido en este sistema de traslación con cierta distancia del Sol, también tienen cierto tiempo de rotación. Si nos da tiempo, más adelante estaremos platicando de cuánto dura la rotación, o sea, cuánto dura un día, por ejemplo, en Marte, cuánto dura un día en Júpiter y así. Ahorita, por ser cuestión de que estamos hablando de las probabilidades de la teoría de evolución, no quiero entrar en esos detalles. Más adelante les estaré explicando todo eso. Entonces, como les decía, pues, sin embargo, a pesar de que todos estos planetas con sus lunas y con su agua y de rotación y traslación no tienen ni la distancia, ni las dimensiones, ni los efectos que se necesitan para poder no crear vida, para poder mantener la vida. Por eso es que la Tierra está donde está y tiene la vida que tiene. Ok, la vida en una bacteria en el planeta, por ejemplo, el origen del hombre, por decirlo así, hablando de antropogénesis, eh, y refiriéndonos al origen de la especie humana, está basada en 2 perspectivas muy distintas: la visión mítica, que es la religiosa, y la antropología, o que es la que generalmente es más aceptada, pero esta antropológica generalmente pues no tiene bases, ¿no? La misma física no, o sea, la química y la física pues no la avalan porque no han encontrado pruebas físicas. Entonces, mientras que a mí me suena más creíble una visión mítica o religiosa donde pensamos que fuimos creados por algún otro ser con plena conciencia y todavía no entramos a las bases ni del flagelo bacteriano ni del ADN. Cuando entremos a esas probabilidades, de veras que se van a quedar fascinados porque es imposible que no hayamos sido creados. Entonces, tiene mucho más bases. Cuando vemos el flagelo bacteriano y cuando vemos el ADN, tiene mucho más bases, mucho más lógica pensar que fuimos creados que pensar que fuimos evolucionados, porque no hay ninguna prueba de que exista una evolución. Ok, entonces, fuimos creados, no sé si por un Dios, que es nuestro Dios universal, pero también tuvo que haber participado algún otro Dios o algunos otros dioses, como lo dice la Biblia, porque
si hablamos de que fuimos creados por ingenieros extraterrestres, pues podría ser entonces que fuimos creados por varios dioses. Yo les invito a que fuera de dogmas, de situaciones religiosas o de fanatismos, ya sea a favor o en contra de la religión, pues nos enfoquemos en lo que dice la ciencia, en lo que dice los hechos comprobados. Entonces, yo hasta aquí me gustaría dejarles este comentario, este estudio. Vamos a seguir hablando más adelante sobre diferentes cosas como la distancia de los planetas y otras cosas que nos dejan ver, como ya les dije, el ADN y el flagelo bacteriano, que nos van a dejar ver por qué fuimos creados y por qué la teoría de la evolución, a pesar de estos 170 años de antigüedad aproximadamente, un poco más, no tiene una validad y ha sido rechazada científicamente. Ya con los descubrimientos actuales, con las nuevas tecnologías, una vez que se descubrieron los los fotones y demás, y con estos microscopios tan avanzados, pues todas estas teorías quedan canceladas. Ok, les doy muchas gracias por esto. Quiero invitarles a que sigamos viendo eh, esta teoría y también quiero pedirles que le den like, que se suscriban y pues muchas gracias, bendiciones.